Hace casi 100 años comenzaría la saga más longeva del cine, Las aventuras de Tarzán. Han sido narradas nada más y nada menos que en 56 películas, y el creador del personaje, Edgar Rice Burroughs, quien nació en Chicago en 1875, escribió 25 novelas al mismo ritmo que sus adaptaciones cinematográficas arrasaban mientras en taquilla. A lo largo del último siglo, Tarzán, el Tarzán de los monos, se ha mantenido como un símbolo y un espejo en el que la sociedad occidental, post-revolución industrial, se ha examinado a sí misma. Como en los actuales éxitos de Marvel, el personaje está por encima del actor, y el cuerpo es solo un vehículo para recrear al héroe que todo el mundo conoce. Tarzán ha tenido 21 rostros y distintos. La mayoría tienen algo en común a pesar de todo. El mito devoró al hombre. Arruinados, olvidados, locos y trastornados. Así han sido los finales de los actores que han interpretado a la famosa línea del Rey de los Monos. Así que si tú quieres saber más por qué la mayoría de actores que interpretaron a Tarzán terminaron arruinados, olvidados y trastornados, ¿la maldición de interpretar a Tarzán existirá? Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Johnny Weissmuller, el más famoso de los Tarzanes, terminó emulando el grito de Tarzán, pero no en películas, sino en un hospital de reposo mental psiquiátrico. El Tarzán más famoso de la historia acabó en un centro asistencial de reposo psiquiátrico, con una de esas batas largas y emulando su grito de Tarzán por los pasillos. La gran preocupación de su cuarta mujer, que le acompañó hasta sus últimas horas, era que nadie le fotografiara en ese estado, y lo consiguió. Weissmuller nacería en el año 1904 en Rumania, cuando todavía era Rumania el imperio austrohúngaro. El nadador Johann Weissmuller estaba destinado a la gloria. Los 67 récords mundiales que batió a lo largo de su carrera y los 5 oros olímpicos le permitieron retirarse en 1929 como el mejor nadador del siglo XX. Nunca había sido vencido. Rebautizado como Johnny por la industria, Weissmuller firmaría un contrato de 7 años y, tal como regían las reglas de Hollywood, que inauguró con Tarzán de los Monos del año 1932. El éxito sería tan arrollador y colosal que la Metro-Goldwyn-Mayer no le dejó interpretar a otro personaje. El icónico grito de Tarzán empezó siendo una mezcla de 3 vocalistas, pero Weissmuller acabó siendo capaz de reproducirlo de forma natural, tal y como comprobarían todos los pacientes en el centro psiquiátrico. Sin embargo, el afán del ex nadador y estrella por demostrar otras facetas como actor quedó frustrada al abandonar la saga de Tarzán, solo para verse atrapado en otra serie sobre un aventurero en la jungla, Jim de la Selva. Entre 1948 y 1954, Weissmuller protagonizó 13 películas sobre Jim de la Selva, rodadas de 2 en 2 en estrictos plazos de 20 días, 9 jornadas de rodaje para cada película. Bueno, y así quien no termina en un hospital psiquiátrico. Solo descansaba 2 días. Cuando se retiró del cine, Johnny invirtió sus ganancias en diversas empresas,
como una de construcción de piscinas que le terminó arruinando, a lo cual no ayudaron sus 3 divorcios en 15 años. Se retiró a Acapulco, en México, donde partiría en 1984 a la edad de 79 años. Elmo Lincoln terminaría como minero. La llegada del cine sonoro arruinó la carrera y la vida de todos esos actores que eran muy expresivos pero no sabían hablar. El primer Tarzán mudo del cine, o sea el Tarzán de los monos, fue Elmo Lincoln. Sufriría todo tipo de censuras por sus imágenes y por los planos en segunda clase, pero fue un éxito en taquilla y dio 2 secuelas más. Elmo Lincoln, cuando interpretó a Tarzán. Lincoln se retiró del cine con la llegada del cine de sonido y tras probar suerte como minero, se propuso volver a trabajar en Hollywood, pero nadie le estaba esperando y solo consiguió papeles como extra. Lincoln apareció en Tarzán contra el mundo en 1942 y Tarzán y la fuente mágica del 49, acreditado como el peón de circo y pescador reparando su red. Apenas en esas 2 escenitas logró salir. No podía nunca mantener una línea cuando empezó el cine sonoro, y ese fue el fracaso. Solo en esas pequeñas partes como peón de circo y pescador reparando su red terminó el buen Elmo Lincoln. Finalmente, el buen Elmo Lincoln partiría en 1952 y según muchos le fue mejor como minero. Pero sería James Pearce el rey de los monos con más mala suerte. El escritor y creador de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, quedó tan impresionado con la actuación de James Pearce que le convenció para encarnar al héroe de la jungla. Un año más tarde James protagonizaba Tarzán y el León Dorado de 1927 y se casaba con la hija de Burroughs, o sea, del escritor. Todo iba sobre ruedas en la vida de James Pearce. Solo un dato que luego resultaría letal. Para poder rodar la película, Pearce tuvo que renunciar a protagonizar Alas, otra película. El destino de ambas películas fue radicalmente opuesto. Tarzán y el León Dorado desapareció, literalmente, y el actor se pasó toda su vida buscando una copia que solo apareció tras su partida. Sin embargo, Alas pasó a la historia como la primera película ganadora del Oscar y convirtió en una leyenda al joven actor que sustituyó a James Pearce, un muchacho llamado Gary Cooper, que luego sería una leyenda. Sí, muy mala suerte. Pudo haber sido uno de los mejores y tener un premio Oscar, como lo logró Gary Cooper. ¿Por qué? Porque no quiso hacer la película Alas. En pocas palabras, renunció a la película que más tarde sería ganadora del premio Oscar para convertirse en un Tarzán al que nadie recuerda. Frank Merrill gritaba bien, pero hablaba muy mal. El destino puede ser algo extraño, y más en Hollywood, donde todo el mundo es reemplazable. Frank Merrill fue el primer actor que entonó el emblemático grito de la victoria de Tarzán. Lo hizo para doblar al pobre Elmo Lincoln, pero Frank acabó corriendo con su misma suerte, tras protagonizar un par de aventuras, como lo fue Tarzán de Migdi and Tarzan y también Tarzán y el Tigre del 28 y la otra de 1929. Fue despedido. ¿Por qué? Aunque el grito le salía imponente y bien, su voz no era adecuada para el cine sonoro. Así era aquel Hollywood de entonces. Joe Mahoney
interpretó fantásticamente al héroe en Tarzán en la India del 62 y Los Tres Desafíos de Tarzán del 63. Durante el rodaje de esta última, Los Tres Desafíos de Tarzán del 63, que se grabó en Tailandia, Mahoney se enfermó de fiebre, perdió peso y lo echaron. Ese fue el fin de Doug Mahoney. Christopher Lambert en los años 80 parecía destinado a ser una estrella. Su encarnación de Tarzán en Greystoke, la leyenda de Tarzán, rey de los monos. Cabe resaltar que no cabían las palabras en el póster. Dirigida por Hugh Hudson en 1984, logró 3 nominaciones al Oscar y devolvió al mito a su concepción original en las novelas de Burroughs. Ya no era un ser humano torpe y sin habilidades sociales, sino una criatura con asombrosas destrezas y capacidad de aprender y sobre todo de amar. Luego, en 1986, Christopher Lambert haría Los Inmortales como Highlander. Con esas 2 películas fue un fenómeno de taquilla y Lambert se convirtió entonces en uno de esos actores admirados por padres, madres, niños y hasta abuelos. Su suerte acabó ahí, tras solo 2 años de gloria. Luego de ser Highlander, después del 86, la carrera de Christopher Lambert se hundió en productos baratos que nunca estrenaban en cines, y su miopía le obligó a rodar sus películas prácticamente sin poder ver nada, ya que no le dejaban rodar con gafas. Casper Van Dien, a más de 20 años en el olvido y aún sigue ahí. Un año antes de que Disney trajese al héroe del siglo XXI en dibujos animados, se lanzó Tarzán y la ciudad perdida en el año 1998. Se propuso recuperar el espíritu de las aventuras del tipo aventurero. Supuestamente era una secuela de Greystoke, sustituyendo a Christopher Lambert por un Tarzán forjado, mucho más joven y más fuerte. Casper había nacido en Florida en el 68 y había protagonizado Starship. Después de que hizo Tarzán en el 98, le propusieron hacer la secuela de Starship Troopers en el año 2004, pero él lo rechazó. Entonces su carrera se fue a pique y en 2008, arrepentido, aceptó desesperadamente la tercera parte de Starship Troopers, que se estrenó directamente en DVDs. Ese parece ser su terreno, pues lleva más de 12 años sin estrenar nada en cines. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.